¿Qué tal, mis queridos discípulos de Jesús? Qué bueno tener otra vez la oportunidad de encontrarnos a través de este espacio en los pasos del Maestro. Este es el segundo episodio del tema que hemos titulado La Iglesia, donde en el primer episodio estuvimos memorizando aquella cita de de Mateo, capítulo 16, verso 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ya estuvimos analizando en este primer episodio ese contenido de esta cita. Y vamos a continuar entonces allí. Tal vez tú puedes buscar en el material, ya que seguramente ya tienes tu material, y entonces puedes ir a la página que está titulada con este término, La Iglesia. Y hemos introducido este tema también dentro de este programa de discipulado porque desafortunadamente hay conceptos muy incorrectos acerca de lo que se define como iglesia, y estuvimos viendo en el programa anterior algunos de estos erróneos conceptos. Pero hoy quiero abrir considerando dos posiciones en relación a la iglesia que muchos creyentes tienen. Desafortunadamente vivimos en un contexto de una sociedad muy comercial en la que se nos ofrecen servicios y se nos ofrecen productos, y hay una política que inclusive está legislada en muchas naciones, en una política comercial, donde se establece el interés de la satisfacción del cliente. El cliente debe quedar satisfecho. Si una persona ofrece un servicio o vende un producto que no satisface las expectativas del cliente, el cliente tiene todo su derecho de reclamar y de, si no está plenamente satisfecho, entonces reclamar su dinero y devolver el producto. Porque pues obviamente no se espera que los clientes pierdan cuando adquieren un producto. Pero esto ha llevado también a afectar el concepto de lo que es la iglesia, porque esto ha llevado a considerar a algunas personas que la iglesia, hay una especie de visión comercial de la iglesia. Y me refiero a que, vamos a suponer, en Colombia hay varias compañías que ofrecen servicios de telefonía celular, son numerosas estas compañías, y hay una ley que considera que si yo adquirí una línea telefónica con una compañía, pero no estoy satisfecha con los servicios que esta compañía me presta, ese mismo número de línea yo me lo puedo llevar a otra compañía porque ya es mío. Al adquirirlo, adquiero el derecho sobre el número, y entonces voy a otra compañía y le digo, quiero tener los servicios de ustedes, estoy insatisfecho con los otros, entonces quiero los servicios de ustedes. Y entonces estamos en el derecho de considerar cuál es la mejor compañía prestadora del teléfono, de servicio de telefonía o de internet, y cambiar cuando querramos si sentimos insatisfacción por esta compañía que nos presta el servicio. Bueno, pues aquí pasa que esta forma de ver las cosas en el ámbito comercial ha sido llevado también en algunos creyentes hacia la iglesia. Y se ve la iglesia como si fuera una compañía de servicios religiosos. Entonces, esta compañía de servicios religiosos, iglesia tal, iglesia X, pues ofrece unos servicios, me parecen interesantes, pero hay otras cosas que no me gustan, no estoy satisfecho, entonces busco otra compañía de servicios religiosos para que éstas me brinden lo que yo quiero, lo que yo espero. Cuando trasladamos esa perspectiva de la visión comercial a la iglesia, entonces empezamos a distorsionar el correcto sentido de lo que es la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo no es una compañía, aunque obviamente por ley todas las congregaciones, las diferentes denominaciones deben tener su registro allá, en el caso de Colombia, en el Ministerio del Interior, donde se emiten los certificados de existencia y representación, y debe tener todos los lineamientos de una organización en términos administrativos, contables, legales, todo en regla, y obviamente todo ese procedimiento hace que sea vista como una compañía, como una organización, y en ese sentido, en términos administrativos, económicos, contables, pues es aceptable. Pero en términos literales de la funcionalidad de la iglesia, no es una compañía. Y es lo que queremos también a través de toda esta serie, comprender lo que realmente es la iglesia. Porque si tenemos
a las definiciones que vimos en el episodio anterior y esta definición comercial de la iglesia, entonces vamos a tener una actitud incorrecta respecto a la iglesia, y esto también va a afectar nuestro crecimiento dentro de ella y el desarrollo de carácter de Cristo en nuestras propias vidas. Abordemos el material para responder algunas de estas preguntas. ¿Cuál es la gran obra que Dios está haciendo durante esta época? Según la cita de memorización que ayer aprendimos o en el episodio anterior, es Mateo 16, 18, donde dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí podemos notar claramente cuando usa la expresión y sobre esta roca. Tu declaración, Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Esa declaración determina, es el fundamento. Sobre esa roca edificaré mi iglesia. Eso responde a la pregunta: ¿cuál es la gran obra que Dios está haciendo durante esta época? Y es edificando su iglesia. Es lo que es la obra de Cristo desde su resurrección, aún desde su ministerio público hasta hoy. Jesús ha estado edificando su iglesia, y tú y yo tenemos el privilegio de formar parte de eso. Así que Él está edificando su iglesia. La segunda, ¿qué clase de iglesia está edificando el Señor Jesús? Y a veces cuando miramos las diferentes denominaciones y algunas diferentes diferencias en algunos aspectos doctrinales, pues empezamos a encontrar una especie de una gama o una especie de diversidad en ciertos formalismos, en ciertos conceptos, en ciertas características, en ciertas formas de hacer las cosas dentro de las reuniones de la iglesia. Y entonces a veces nos encontramos con una diversidad de aspectos, sí, pero la Escritura sí nos muestra la respuesta a qué clase de iglesia está edificando el Señor Jesús. En Efesios 5, 25 al 27, Pablo está hablando de los matrimonios, pero usa la analogía de la relación entre Cristo y la iglesia para ilustrar el tipo de iglesia que Él está desarrollando. ¿Quiere acaso Cristo una iglesia pentecostal, una iglesia carismática, una iglesia metodista, una iglesia, no sé, de determinado enfoque doctrinal, de determinada manera religiosa? ¿Qué tipo de iglesia es? ¿Cómo saber qué es la iglesia correcta en la que estoy? Todo este tipo de cosas. Ahí dice: maridos, estoy leyendo Efesios 5, 25 al 27, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¡Wow! Aquí no estamos hablando de denominaciones, aquí no estamos hablando de doctrinas. Aquí estamos hablando de carácter, como el carácter del Padre: santo, santo, santo. Y Jesús lo declaró: sed santos como vuestro Padre es santo. Y ese proceso de edificación de la iglesia es un proceso donde un día Jesús nos presentará ante el Padre una iglesia con todas estas características, presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Una iglesia que en términos, que en términos bíblicos sería una iglesia perfecta. Pero claro, cuando miramos en la actualidad las características de la iglesia, vemos que muchas de estas cosas no son tan fácilmente notorias dentro de la iglesia. Pero, ¿qué es el proceso? ¿Cómo está Jesús trabajando para presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante? Que es la respuesta a este punto allí en el material. Bueno, Él está edificando una iglesia, pero está edificando habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra.
Esta es una forma de decir, a través de la palabra, el Señor nos está santificando, el Señor nos está limpiando. A través de la palabra estamos siendo perfeccionados. Esa es una labor que hace su palabra y, por supuesto, el Espíritu. Él dijo que el que creyese en Él, de su interior correrían ríos de agua viva. Así que hay dos, el término o la analogía del agua está simbolizando dos aspectos, que es el Espíritu Santo y la palabra. Y Jesús usa esta expresión para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra debe tener un efecto purificador en nuestras propias vidas. Cuando nos vemos reflejados en la palabra y vemos que la palabra delinea para nosotros el carácter de Cristo, y ese es el carácter de referencia para que nosotros crezcamos y maduremos, entonces podemos vernos en este espejo de la palabra y poder identificar lo que no está limpio en nuestro ser y trabajar por el Espíritu Santo para ser santificados, para ser perfeccionados en todo nuestro carácter. Así que estamos entendiendo que la obra que Jesús está haciendo en este tiempo es edificar su iglesia sobre el fundamento que es Cristo, y que Él está edificando una iglesia que sea santa, sin mancha, gloriosa, sin arruga, sin cosa semejante, sin defecto. Y eso va a ser algo que suceda plenamente allí en las bodas del Cordero. Entremos a abordar este nuevo aspecto, otro aspecto. Allí puedes leer en tu material una gráfica, una tabla, donde aparece 3 columnas, unas citas bíblicas, una columna titulada símbolo y otra columna titulada enseñanza. Y ahí vamos a llenar esta tabla a partir de este momento, donde dice: complete el siguiente diagrama buscando los símbolos que la Biblia usa para referirse a la iglesia y anotando la idea central que enseña dicho símbolo. Entonces vamos a encontrar en las siguientes referencias que vamos a estar estudiando hoy en el siguiente episodio, con qué Jesús o con qué la palabra simboliza a la iglesia. Porque es una forma pedagógica muy interesante de poder comprender las características de la iglesia. ¿Cómo es la iglesia? ¿A qué se podría representar la iglesia para que tengamos una imagen más clara de lo que es la iglesia? Y vamos a abordar la primera cita, que la encontramos en Juan 10:16. Yo voy a leer la cita y quiero que trates de encontrar cuál sería el símbolo, ¿sí?, para esta imagen de la iglesia. Dice este pasaje de Juan 10:16: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Un rebaño y un pastor. Puedes, a través de la cita, considerar cuál sería este símbolo que refiere a la iglesia. Si dijiste, es donde dice: y oirás mi voz, y habrá un rebaño y un pastor, entonces sería rebaño. Sí, efectivamente, la iglesia está representada aquí como un rebaño. Está hablando los judíos y dice que habrá un solo rebaño. Hay otras ovejas que no son de este redil, pero a ellas también las traerá al redil y las unirá y las constituirá en un solo rebaño, un solo pueblo. Habla de los gentiles, habla de los no judíos, que quienes al creer en Cristo, junto a los judíos que han creído en Cristo, forman un solo grupo. Y cuando Jesús habla de la iglesia como rebaño, y no es la única referencia, hay muchas más, pero el tiempo no nos lo permite. Cuando la Biblia habla de rebaño, hay dos conceptos interesantes. El primero es pastoreo. Hay un pastor que es la persona responsable de guiar, de cuidar, de proteger, de alimentar estas ovejas. Y en el caso del rebaño, que es la iglesia,
Jesús es el príncipe de los pastores, es el pastor titular de quien son las ovejas. Todo este capítulo 10 de Juan presenta a Jesús como el buen pastor y habla de cómo Él pastorea las ovejas. Pero también habla de la respuesta de las ovejas frente a ese pastoreo, que debe ser un pastoreo, una actitud de obediencia frente al pastor que es Cristo, para que no nos salgamos del redil, para ir avanzando cada día en los pastos espirituales que realmente nutren nuestra vida. El pastor suele tener dos instrumentos, un cayado y una vara, y juntos son instrumentos de protección, son instrumentos de corrección, son instrumentos para guiar. Y esta es una ilustración muy hermosa de lo que es la iglesia. Es un rebaño espiritual donde Jesús es el pastor y Él nos guía, y nosotros como ovejas tenemos la responsabilidad de obedecer su dirección. El tiempo se ha ido, vamos a hablar más de esto en el siguiente episodio, pero entonces nos vemos en el próximo episodio aquí en Los Pasos del Maestro.